todos, mi nombre es Silvia Caíno, yo soy médica pediatra del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan y me voy a referir a un motivo de consulta poco frecuente en el consultorio, que es la alta talla. En realidad la mirada de esta presentación va a ser desde la usología, es decir, qué nos aporta la usología para arribar a un diagnóstico de niños que consultan por alta estatura. En primer lugar, sobre la definición de la alta estatura, luego sobre la evaluación del niño que consulta por alta talla, vamos a hacer la semiología de la curva de crecimiento, vamos a hablar sobre variantes de la normalidad, diagnósticos diferenciales y luego hacemos un resumen y cuáles son las alertas y las conclusiones que tenemos que tener. Entonces, nos referimos a alta estatura para la población cuando la estatura se ubica arriba del centímetro 97 o a mayor de más 2 desvíos estándares, como es el caso de este niño que muestro acá. Un niño de 8 años que tiene una estatura arriba del percentilo 97. Decimos que este niño tiene una alta estatura para la población. Hablamos de alta estatura severa cuando esa estatura se ubica a más de más 3 desvíos estándares. Luego vamos a ver el por qué. También el otro concepto es alta estatura para los padres. En el caso que está graficado acá, tiene una alta talla para la población y también para sus padres, porque se ubica por arriba del rango genético familiar. Es decir, el límite superior del rango genético de esta familia se ubica en el percentilo 90 y nuestro paciente está a más del percentilo 97. También podemos calcular el puntaje Z ajustado y cuando este se ubica a más de 1.6 desvíos estándares, decimos también que tiene alta talla para padres. Y el tercer concepto es el de velocidad de crecimiento acelerado. Podemos calcular la velocidad de crecimiento de tres maneras. La manera más precisa y exacta es calculando la velocidad y graficándola en este gráfico que se encuentra acá a la derecha, que corresponde al gráfico de velocidad de crecimiento. Esto sería una fórmula, ¿sí?, de velocidad, la diferencia en centímetros dividido la diferencia en tiempo en edad decimal. Entonces, grafico a la edad central y si esa velocidad de crecimiento es mayor al percentilo 97, voy a decir que mi paciente tiene, como en estos dos puntitos de acá, una velocidad de crecimiento acelerada. También voy a hablar de velocidad de crecimiento acelerada cuando durante más de 2 años se ubica en los percentilos 75 a 97. Ustedes saben que la curva de velocidad de crecimiento habitualmente sube y baja, ¿sí?, a diferencia de la de distancia, sube y baja entre el percentilo 25 y 75. Entonces, si mi paciente se ubica por más de 2 años en percentilos altos, la curva de velocidad la curva de distancia va a estar mostrando que se aleja de su percentil hacia arriba y entonces hablamos de una velocidad de crecimiento también acelerada. Esa sería la manera más precisa de evaluar la velocidad de crecimiento. También otra manera es calculando el cambio en puntaje Z entre dos medidas. Por ejemplo, yo mido a mi paciente ahora y le calculo el puntaje Z, lo mido dentro de 6 meses, le vuelvo a calcular el puntaje Z y si hay un cambio en ese puntaje Z más de un desvío estándar, digo que tiene una velocidad de crecimiento acelerada. Y la tercera forma, que es la menos precisa, pero quizás la más simple en el consultorio, es graficar los datos de crecimiento desde el nacimiento hasta la consulta actual y ver si cruza centilos hacia arriba, en este caso porque hablamos de velocidad de crecimiento acelerada. Ustedes saben que lo normal es que esté paralelo a un percentilo. Entonces estos son los tres conceptos que definimos ahora. Alta estatura para la población, con alta talla severa, alta estatura para padres y una velocidad de crecimiento acelerado. En diapositivo les muestro que existen diferencias o variaciones poblacionales a nivel mundial, ¿sí?, siendo los países que tienen más alta estatura los que se encuentran con un azul más oscuro, como son por ejemplo los Países Bajos con 183.8 centímetros de promedio general de la estatura de la población. Y en esta diapositiva les muestro un corte de la placa de crecimiento.
que es la responsable de que el hueso largo se elongue y de esa manera el niño crezca. En esta placa de crecimiento tenemos condrocitos en la zona de reposo, la zona de proliferación y la zona de hipertrofia celular. Existen muchos factores que van a estar influenciando en esta región. Por ejemplo, factores hormonales como la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea, las hormonas sexuales, pero también otros factores como factores nutricionales, ¿sí? Factores de la matriz extracelular y también factores genéticos. Ustedes saben que la herencia de la estatura es una herencia poligénica, es decir, no es un único gen el cual va a estar determinando cuál es la estatura de ese niño, sino un conjunto de genes. Y se ha estudiado que a veces un gen, según la mayor función, o sea, la ganancia de función que tenga o la pérdida de función, va a ir determinando diferentes rangos de estatura. Por ejemplo, el gen NPR2, si tiene una ganancia de función exagerada, va a producir alta estatura. Por el contrario, a medida que va perdiendo la función, ¿sí? Por ejemplo, tiene una estatura normal, tiene una estatura aislada baja, ¿sí? O incluso cuando la pérdida de función es severa, va a producir o va a ser el responsable de algunas displasias esqueléticas. Si pensamos en nuestro consultorio, vamos a observar que la mayoría de las veces los padres consultan porque están preocupados por la estatura baja de su hijo y no por alta talla. Y esto realmente es así, es un motivo de consulta poco frecuente. Hay autores que han estudiado cuál es la frecuencia de causas patológicas detectados en niños con alta talla en un consultorio pediátrico y esto varían entre 1.5 y 12%. Hice una búsqueda en PubMed para ver si no solo es que consultan menos, sino que también se investiga menos. Y podemos ver que la relación entre las publicaciones de baja talla respecto a las de alta talla es de aproximadamente 6 respecto a 1. Por ejemplo, con baja talla encontré 33.381 artículos y si sumamos aquellos que tienen alta talla y los que se refieren a síndromes de sobrecrecimiento, son solamente 5.682. O sea, fíjense que no solamente se consulta menos en el consultorio o es una preocupación menor de los padres, sino que también se investiga menos y se publica menos respecto a alta estatura. Sin embargo, si nosotros miramos a nivel poblacional la distribución de frecuencia de la estatura de la población, la distribución es gaussiana y por lo tanto existe el mismo porcentaje, ¿sí?, de niños bajos que de niños altos. Esto es un 2.5%. Entonces quizás tenga que ver con la construcción social de lo que es aceptable, de lo que es deseable. Sin embargo, nosotros como pediatras tenemos el gran desafío de diferenciar a aquellos niños con alta talla por una variante de la normalidad de aquellos que presentan alguna enfermedad, ya sea endocrinológica, ¿sí?, o algún síndrome genético que esté justificando su alta talla. Bueno, y para entonces comenzar a desarrollar la clase, vamos a ponernos en contexto. Supongamos que llega al consultorio los padres de Juan, que tiene 9 años de edad, consultando porque les preocupa la estatura de su hijo, porque lo ven el más alto del grado, las otras mamás también se lo señalan, entonces su pregunta es si tendrá alguna enfermedad que esté justificando su estatura. Bueno, y entonces acá vamos a comenzar a ver cómo la uxología, con la gran herramienta que tenemos que es la antropometría, nos va a ayudar al llegar al diagnóstico junto con una anamnesis orientada y un examen físico detallado. En la anamnesis, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar ante un niño que consulta por alta talla? Vamos a tratar de ver si hay historia de alta talla en la familia, si hay antecedentes de maduradores rápidos, si hay historia familiar o personal de alguna enfermedad, ya sea cardíaca, por ejemplo, oftalmológica, si hay algún trastorno del desarrollo, por ejemplo, en el niño. Luego vamos a hacer un examen físico detallado, viendo el desarrollo, viendo la maduración con la edad ósea y el desarrollo puberal.
viendo si el niño tiene o no tiene dismorfias, si tiene algún signo o alguna cardiopatía congénita, si tiene luxación del cristalino, pensando en algunos síndromes que vamos a ver más adelante, o tienen, por ejemplo, alteraciones en la piel. Todo esto, junto con la auxología, en el 90% de los casos nos va a ayudar a orientarnos al diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, para hacer un diagnóstico auxológico, vamos a tener que hacer la semiología, que llamamos así, de la curva de crecimiento. Viendo entonces si nuestro paciente tiene una estatura, un peso, un perímetro cefálico, un índice de masa corporal normal o no para la población. Vamos a comparar con la estatura de los padres para responder a la pregunta si tiene un tamaño normal para sus padres. Vamos a construir la curva de crecimiento desde el nacimiento hasta la edad actual para poder responder a la pregunta si el niño está creciendo bien. Vamos a evaluar las proporciones corporales, que también como niños con baja talla acá es muy importante. Entonces vamos a medir la estatura sentada y calcular la relación estatura sentada-estatura. Vamos a medir la envergadura y vamos entonces a calcular el índice envergadura-estatura. Y vamos a evaluar también los indicadores de maduración para ver cuánto le queda de crecimiento remanente. Y esto sería con el desarrollo puberal y los estadios puberales de Tanner, que ya todos ustedes conocen, y también con la placa de la mano para ver la edad ósea. Entonces, la primera pregunta es comparar la estatura con la población de referencia para responder a si tiene una estatura normal para la población general. Y como vemos aquí, este niño tiene una alta talla para la población argentina de referencia. Ahora, acá me quería detener un poquito en por qué decimos que la alta talla es severa cuando es mayor a +3 desvíos estándar. Y tiene que ver un poquito con lo que se muestra en este gráfico. Mientras más lejos estamos del percentilo 50, más probabilidades vamos a tener a pertenecer a otra población que no sea la población sana. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, el percentilo 97, sería el percentilo correspondería a +2 desvíos estándares o +1.88 si uno quiere ser más exacto. ¿Está bien? Entonces, acá se van a solapar algunos niños altos normales de los más bajos de la población enferma o patológica. Si el punto de corte es +3 desvíos estándar, que es cuando consideramos una alta talla severa, vamos a tener mucho menos probabilidad de que nuestro paciente pertenezca a la población sana y sí que pertenezca a la población enferma. Por eso es que se ha puesto ese punto de corte a +3 desvíos para considerar que la estatura es una alta talla severa. Bueno, la segunda pregunta que vamos a responder ante un niño que consulta por alta talla es: ¿la estatura que tiene mi paciente es normal para sus padres? Y para esto vamos a repasar el cálculo del blanco y rango genético. Que se acuerdan que el blanco genético es el promedio de la estatura de la mamá y la estatura del papá dividido 2, pero esa estatura tiene que ser masculinizada. Si mi paciente es varón, entonces le voy a sumar 12.5 centímetros, o feminizada, es decir, si mi paciente es mujer, le voy a restar 12.5 centímetros a esta suma y luego lo voy a dividir por 2. ¿Y por qué esos 12.5 centímetros? Porque es la diferencia en el percentilo 50 a la edad adulta de varones y mujeres de la población argentina. Ese sería el blanco genético, como el percentilo 50 de esa familia. Y el rango genético le voy a sumar y restar 10 centímetros en el caso de que mi paciente sea un varón o 9 centímetros en el caso de que mi paciente sea mujer, y lo voy a graficar al final de la curva de estatura adulta, como ya vieron en las diapositivas anteriores y vamos a ver también en las diapositivas que siguen. La otra manera de saber si nuestro paciente tiene una estatura normal para sus padres es calcular el puntaje Z ajustado para padres. Esto ustedes lo pueden hacer con esta fórmula, que sería el puntaje del Z del niño, le voy a restar el promedio del puntaje Z de los padres, ¿sí? O sea, el puntaje Z de la mamá más el del papá dividido 2. Esto lo puedo hacer también con la app SAP móvil, ¿sí? De crecimiento, donde uno pone directamente la estatura de la mamá, del papá y del niño y le calcula el puntaje Z ajustado para padres, ¿sí? Si es mayor o menor a 1.6 desvíos estándares, voy a decir que el niño está fuera
de la estatura esperable para sus padres. Bueno, en esta diapositiva les muestro entonces cómo graficamos el rango genético. Al final de la curva, como dijimos, de estatura adulta, el límite superior y el límite inferior. Entonces, este niño tiene una estatura alta para la población, pero normal para los padres porque está dentro del rango genético familiar. A diferencia de esta otra niña, donde tiene en algún momento una alta estatura, pero que es alta también para sus padres. Fíjense, este es el rango genético, el límite superior está en el centilo 97 y la niña está por arriba de ese percentilo. O sea que tenemos un caso de una estatura alta pero normal para los padres y una alta estatura para la población, pero alta también para los padres. Es muy importante que ustedes miden en el consultorio la estatura de ambos padres. La estatura referida tienen que saber que tiene un porcentaje muy alto de error. Entonces, una vez que yo ya definí si mi paciente tiene o no una alta estatura para la población y para los padres, lo que voy a mirar ahora para comenzar con los diagnósticos diferenciales es si nuestro paciente tiene dismorfias o si no tiene dismorfias. Y entonces, los niños con alta estatura y dismorfia los podemos dividir en tres grandes grupos. Aquellos que tienen una enfermedad del tejido conectivo, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Marfan, el síndrome de Marfan con lipodistrofia, la homocistinuria, el Ehlers-Danlos tipo 6, la displasia epifisaria de Miura, por ejemplo, y vamos a referirnos ahora al síndrome de Marfan. Aquellos niños que forman parte de un síndrome de sobrecrecimiento, que hay muchos, como el síndrome de Sotos, de Weaver, el Simpson-Golabi, el Beckwith, el Tenorio, o que tengan alguna alteración cromosómica que esté justificando su alta talla, como la fragilidad del X, trisomía 8, duplicaciones del X, trisomía X, el síndrome de Klinefelter, de lesión del 22q. En esta diapositiva les voy a mostrar la curva de crecimiento de una niña con síndrome de Marfan, en donde podemos ver la curva de estatura, que tiene una alta talla para la población, con un crecimiento normal, y también es alta para los padres, y una de las características es que estos niños son delgados. Y otra de las características auxológicas, que acá lo recuadré en los criterios diagnósticos de Ghent, en donde tienen desproporción corporal, es decir, que tienen miembros largos. Acá les dejo cuáles son los criterios de Ghent para el síndrome de Marfan. Estos signos sistémicos, si suman más de 7, podemos confirmar que el niño tiene un síndrome de Marfan, pero si tuviera 3 o 4 puntos, nosotros sumamos cada uno de estos puntos, tenemos la sospecha de síndrome de Marfan. Deberíamos hacer una evaluación cardiológica y una evaluación con el genetista. Recuerden que esta es una enfermedad autosómica dominante. Como dije anteriormente, dentro de los criterios diagnósticos tenemos la desproporción corporal o en miembros largos. Entonces tenemos una herramienta auxológica que es la medición de la estatura sentada para luego calcular el índice estatura sentada, estatura, y la medición de la envergadura para calcular el índice envergadura, estatura. Bueno, aquí pueden ver cómo entonces podemos medir la estatura sentada para luego hacer el cálculo el índice que vimos en la diapositiva anterior, y también la longitud vértex nalga. La longitud vértex nalga la pueden medir fácilmente con el periómetro, pero la estatura sentada quizás no tengan un instrumento como este que está mostrando en la figura en su consultorio, pero lo pueden hacer con un banquito o una silla que sepan lo que mida y lo ponen delante del estadiómetro, por ejemplo. Entonces, colocan al niño sentado en ángulo recto, sus piernas que apoyen contra el suelo, la espalda bien erguida, y vamos a medir de esta manera el tronco. Y luego le vamos a descontar los centímetros del banquito o la silla que estaban utilizando. Es una buena manera de poder medir proporciones corporales en el consultorio. Y una vez que medimos entonces la estatura sentada, vamos a dividir ese valor por la estatura y lo podemos percentilar
en las curvas argentinas, por ejemplo, de proporciones corporales. Aquí les muestro la curva para edad del índice estatura sentada estatura para mujeres y también para varones. Entonces, si el valor que hemos obtenido está por debajo del percentilo 3, eso quiere decir que nuestro paciente tiene miembros largos, como sería el caso de los niños con síndrome de Marfan. Si el valor cayera por arriba del 97, estaríamos hablando de miembros cortos, que es lo que buscamos en otras condiciones con baja estatura, como las displasias esqueléticas. Entonces, niños con síndrome de Marfan van a tener miembros largos, se van a ubicar por debajo del percentilo 3 de las curvas del índice de estatura sentada estatura. Y la estatura sentada nos servía para evaluar las proporciones corporales respecto a los miembros inferiores. Y respecto a los miembros superiores, podemos medir la envergadura, como se muestra acá en la figura, y luego calcular el índice envergadura-estatura. Si es mayor a 1.05, estaríamos hablando de dolicoestenomelia, que es otro de los criterios diagnósticos del síndrome de Marfan. Aquí les muestro otro de los signos esqueléticos del síndrome de Marfan, como son la escoliosis, como es el pectus, como es los pies planos o la hiperlaxitud, el signo del pulgar, como se ve acá, o el signo de la muñeca, o la protrusión acetabular de las cabezas femorales. Vamos a pasar al segundo grupo de causas genéticas de niños entonces que tenían alta estatura y dismorfias, que son los síndromes de sobrecrecimiento. Y nos vamos a referir a dos, al síndrome de Sotos y al síndrome de Beckett-Wiedemann. Entonces, uno de los síndromes de sobrecrecimiento es el síndrome de Sotos, que es un síndrome autosómica, la herencia es autosómica dominante, este sería el gen responsable. Y aquí les muestro las curvas de crecimiento de varios niños seguidos en nuestro consultorio con este síndrome. Como pueden ver acá, la curva de estatura, si bien algunos niños pueden nacer con una estatura ya alta en el momento del nacimiento, la mayoría tienen un crecimiento acelerado los primeros 4 años de la vida, donde ya se instala entonces allí la alta talla y luego tienen un crecimiento normal. La estatura en realidad no es un problema, si bien es alta, no es una alta talla exagerada, no es más de 2 metros en los varones ni tampoco más de 1,90 m en las mujeres. Como vemos, el peso acompaña la curva de estatura y una de las claves diagnósticos es la macrocefalia, como podemos ver en esta diapositiva, que todos los niños presentan macrocefalia. Luego se asocian a otros signos clínicos, como son, por ejemplo, la edad ósea avanzada o la discordancia entre la edad ósea del carpo y la de las falanges, la discapacidad intelectual, el retardo general del desarrollo, ¿sí? La apariencia facial característica, esa apariencia de pera invertida con esa frente prominente, el prognatismo, pero sin embargo tienen una amplia variabilidad fenotípica estos niños, ¿sí? Donde la llave diagnóstica sería la macrocefalia y, por supuesto, la discapacidad intelectual en mayor o menor medida que todos estos pacientes presentan. Este es otro síndrome de sobrecrecimiento, el síndrome de Beckwith, ¿sí? Que es una enfermedad compleja con alteraciones en los genes que regulan el crecimiento ubicados en el cromosoma 11, que tiene un fenotipo característico que en la otra diapositiva vamos a repasar. Y aquí les muestro la curva de crecimiento de una niña con síndrome de Beckwith. Fíjense que la estatura puede ser alta o ubicarse en centilos alta. Esta niña tenía una estatura en centilo 90 para la población, sin embargo era alta para sus padres. El peso también estaría acompañando y el perímetro cefálico de esta niña era normal. Estaba dentro de los valores normales a diferencia del síndrome de Sotos. Sin embargo, el perímetro cefálico de los niños con síndrome de Beckwith es variable, pudiendo encontrarse normocefalia, como en este caso, o macrocefalia también, aunque no es lo habitual. Unos clínicos para hacer diagnóstico de síndrome de Beckwith. Entonces tenemos los signos cardinales que van a sumar 2 puntos, o la clínica subjetiva que va a sumar un solo punto. Entonces, si tenemos más de 4 puntos, ya confirmamos el diagnóstico sin necesidad de un estudio genético, ¿sí? De síndrome de Beckwith. Pero si tenemos, por ejemplo,
más de 2 puntos, tenemos una fuerte sospecha y sería una necesidad de llegar a una confirmación genética para hacer el diagnóstico. Con menos de 2 puntos no cumpliría criterios para síndrome de Beckwith. Entonces, repasando algunos, los más característicos, tenemos, por ejemplo, dentro de los cardinales la macroglosia, el onfalocele, el sobrecrecimiento lateralizado de todo un hemicuerpo o de algún segmento, por ejemplo, el tumor de Wilms, y otros signos menores, como por ejemplo el peso de nacimiento alto, mayor a 2 desvíos estándares, por ejemplo. En estos niños es muy importante durante el seguimiento hacer el screening de tumores embrionarios por la asociación con ellos. Ahora que tenemos la posibilidad de hacer el estudio molecular, hay algunos genes que se asocian más y otros menos a este riesgo de tumores embrionarios. Nosotros hacemos el seguimiento con ecografías abdominales y renales seriadas cada 3 meses hasta los 7 u 8 años de edad y también con el dosaje del alfa-fetoproteína en los primeros 2 años de la vida. Sabemos que estos niños nacen con un alfa-feto que es más bien alta, pero lo que buscamos es que la curva de crecimiento vaya disminuyendo, ¿está bien? A lo largo del tiempo. Entonces, nosotros hacemos en los primeros 2 años el dosaje también del alfa-fetoproteína. Dentro de los niños con alta talla y dismorfia nos referimos a algunas de las enfermedades del tejido conectivo, síndromes de sobrecrecimiento, y el último eran las alteraciones cromosómicas. Y vamos a hablar un poquito del síndrome de Klinefelter. Bueno, las características clínicas del síndrome de Klinefelter es muy variable y nosotros tenemos que sospechar este síndrome porque a veces pasa desapercibido y no se hace el diagnóstico hasta la pubertad o incluso cuando los hombres son adultos y tienen problemas de fertilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos un cariotipo, vamos a encontrar 47XXY, la incidencia es de 1.2 por 1000 recién nacidos vivos varones y entre un 5 y un 15% de aquellos varones que consulta por infertilidad secundaria. La estatura, como les muestro acá en esta curva, ¿sí? Acá podemos ver las curvas de la población normal y aquí arriba el percentilo 3, 50 y 97 de niños con síndrome de Klinefelter. Como vemos, la estatura se ubica en los centilos altos, del centilo 50 de la población general hacia arriba, siendo muy variable la estatura. Por lo general, los primeros 3 años de la vida la estatura es normal y luego se instala alta estatura. Tienen además también las proporciones corporales alteradas con miembros largos. Entonces tenemos que sospechar este síndrome ante un niño, por ejemplo, que tenga testículos pequeños o que en la pubertad tenga ginecomastia o que tenga dificultades del habla, del lenguaje. También pueden tener déficit de atención, dislexia, dificultades del aprendizaje, cierta disfunción motora. Entonces, ante la sospecha, enviar a un genetista y solicitar un cariotipo. Entonces, para resumir un poco lo que vimos hasta ahora, un niño que tenía alta estatura y dismorfias, podemos dividirlos en 2 grandes grupos según que tengan o no alteradas las proporciones corporales. Si las proporciones corporales son normales y el niño tiene dismorfias, podemos pensar entonces en síndromes de sobrecrecimiento como el síndrome de Soto, síndrome de Weaver, el Simpson-Golabi, alteraciones cromosómicas como la fragilidad X. Si por el contrario tienen miembros largos, aquí pensamos en síndrome de Marfan, que vimos hace un ratito, también homocistinurias, el Klinefelter, que también vimos, el Beckwith puede tener miembros largos, o el síndrome de triple X. Y entonces ahora vamos a pasar a otro grupo de pacientes que son aquellos que tienen alta talla y no tienen dismorfias. Y acá entonces vamos a ver cómo es la velocidad de crecimiento. Recuerden entonces lo que hablamos de la velocidad de crecimiento cuando era acelerada o patológica. Y en el caso de que estuviera acelerada, nos vamos a preguntar y vamos a revisar al niño para ver si inició o no la pubertad. Si inició la pubertad, ¿sí? Podemos estar en presencia de un niño que sea un madurador rápido, por ejemplo, o que tenga una pubertad precoz y la pubertad inicia antes de la edad establecida para varones y mujeres, o también podría ser un niño que sea obeso, y ahora vamos a ver cuáles son estas características.
Si el niño, por el contrario, no ha empezado la pubertad y tiene una velocidad de crecimiento acelerada y además es alto, aunque no tenga muchas dismorfias, podemos estar en presencia de un niño que tenga un exceso de hormona de crecimiento, por ejemplo, o que tenga un hipertiroidismo, o también niños que tengan obesidad. Bueno, y este es el ejemplo de una de las variaciones de la normalidad, que es un madurador rápido. Esta niña, fíjense, comienza con mamas 2 alrededor de los 9 años de edad, hace un empuje puberal de crecimiento en área de madurador rápido para luego dejar de crecer. Es decir, que en un momento se instaló la alta estatura, pero posteriormente termina con una estatura que es normal para la población y dentro del rango genético familiar en el límite superior. Esta sería la curva de crecimiento de una de las variaciones de la normalidad, que sería un madurador rápido. Entonces, fíjense que no tiene alta talla en toda la curva de crecimiento, sino que hay un momento, y es en el momento de la pubertad. Recuerden, como se ve en este gráfico, que la pubertad la podemos hacer a una edad promedio. Tenemos los maduradores rápidos y también, al revés, los maduradores lentos. Otro ejemplo son los niños obesos. Cuando la obesidad es de causa exógena, por lo general el peso arrastra a la estatura. ¿Sí? Entonces va a acelerar también la edad ósea y va a hacer que la estatura final esté dentro de los parámetros normales. Es decir, son niños entonces que tienen un examen físico normal, aparte de su obesidad, tienen alto peso y alta estatura. Primero comienzan con el peso y luego arrastra la talla. La velocidad de crecimiento va a estar acelerada en algún momento. Adelantan la edad ósea y entonces la estatura final se encuentra cercano al percentilo 50. Bien, si el niño tiene entonces una alta estatura para la población y también para padres, ¿sí?, sin dismorfias, entonces podríamos estar en presencia con un fenotipo normal y una velocidad acelerada en un madurador rápido. Pero también podríamos hablar de niños con una alta talla idiopática, es decir, que no tienen dismorfias, que son altos para la población, que son altos para los padres, que crecen bien, pero que no les encontramos ninguna causa hasta el momento. Esos corresponden a un 10 a un 15% de los niños que consultan con alta talla. Por supuesto que a medida que digamos que tengamos más posibilidades de hacer un diagnóstico de precisión, estos niños con alta talla idiopática van a ir disminuyendo. Respecto a la otra variante de la normalidad, son niños con alta talla familiar, es decir, niños que tienen una estatura que es alta para la población, pero que es normal para los padres, es decir, no tienen alta talla para padres, con una velocidad de crecimiento normal, y estamos en presencia entonces de lo que llamamos alta talla familiar, que sería la otra variante de la normalidad. Las dos variantes de la normalidad de niños con alta talla son el madurador rápido y la alta talla familiar. La curva de crecimiento de un varón que tiene una alta talla familiar. Fíjense que los padres son altos, siempre nos tenemos que preguntar si esos padres altos son normales o hay alguna condición autosómica dominante que se esté transmitiendo en la familia. El peso de nacimiento es normal, por lo general tienen un crecimiento acelerado durante los primeros 2 años de la vida. Alrededor de los 3 o 4 años se instala la alta talla, pero la alta talla tiene que estar, acuérdense, entre más 2 y más 3 desvíos estándares. Si tenemos una estatura que es mayor a más 3 desvíos, ya tenemos que pensar en una patología, ¿sí?, no en un diagnóstico de alta talla familiar. La pubertad se realiza a edad normal, la edad ósea es acorde a la edad cronológica, la estatura final adulta se va a ubicar dentro de la estatura del rango familiar y el fenotipo es normal, es decir, que son niños sanos, altos por antecedentes familiares de alta talla. Bueno, acá en esta diapositiva, a modo de resumen, un poco de lo que vinimos hablando y desarrollando hasta ahora, sería un algoritmo diagnóstico de un niño que consulta por alta talla o por una velocidad de crecimiento acelerado. Siempre la anamnesis y el examen físico es muy importante, hacerlo detallado y minucioso, y entonces podemos dividir en dos grandes grupos, aquellos niños que tienen una apariencia normal o que tienen dismorfias. Si tienen dismorfias, podemos ver si son
niños con las proporciones corporales normales o son desproporcionados. Y entonces aquí tenemos los síndromes genéticos con alta talla proporcionada o desproporcionada que fuimos hablando anteriormente. Si por el contrario no tiene dismorfias, entonces ver qué pasa con la pubertad. La pubertad puede ser precoz y entonces hablar de una pubertad precoz, por ejemplo. Si la pubertad está retrasada, pensar en hipogonadismos y dentro de ellos el Klinefelter, ¿sí? Que también va a tener desproporción corporal, los miembros por lo general son largos. Si la pubertad es normal, ver cómo es el crecimiento, si el crecimiento está acelerado, ¿sí? Descartar que no tenga un exceso de hormona de crecimiento o un exceso de un hipertiroidismo, por ejemplo, ¿sí? Y si la velocidad de crecimiento es normal, pensar si no estamos en presencia de un niño con una alta talla familiar, que es la otra, como dijimos, variante de la normalidad. También tenemos acá que, para mencionar, el déficit de aromatasa. El déficit de aromatasa son niños en donde la alta estatura se presenta después de la pubertad, es decir, son aquellos niños que por una deficiencia de esta enzima no cierran los platos de crecimiento y por lo tanto siguen creciendo aún después de la pubertad. Entonces, ¿qué estudios complementarios solicitar? Acuérdense la importancia de la anamnesis y el examen físico detallado, de la evaluación ausológica con los datos de peso, talla, perímetro cefálico desde el nacimiento, para poder calcular la velocidad de crecimiento, para ver cuándo se instala la alta estatura, ver las proporciones corporales, calcular el blanco y el rango genético para ver si nuestro paciente tiene una alta talla para la población y para los padres o está dentro del rango genético familiar. A veces pedimos radiografías, por ejemplo, una edad ósea para hacer la predicción de la estatura final adulta, para ver si hay una disociación entre la edad ósea del carpo, por ejemplo, y la de las falanges, como dijimos en el síndrome de Sotos. A veces pedimos silla turca cuando sospechamos, por ejemplo, alguna alteración a nivel de adenohipófisis. Entonces, con todas estas herramientas ausológicas, más el examen físico y la anamnesis, seguramente podremos llegar a un diagnóstico de qué le está pasando a nuestro paciente, o por lo menos si estamos frente a una variante de la normalidad, a un síndrome genético o a una alteración endocrinológica. Entonces, también podremos pedir laboratorio en función de que sospechemos, como por ejemplo, con un crecimiento acelerado podremos pensar en una hipersecreción de hormona de crecimiento, un hipertiroidismo, por ejemplo, un crecimiento acelerado sumado a ciertos signos clínicos de hipertiroidismo, o si pensamos en un hipogonadismo, pediremos FSH, LH, hormonas sexuales, también hormonas funcionales, estudios funcionales hormonales. Y otros exámenes complementarios, por ejemplo, si pensamos en un síndrome de Marfan, pediremos un examen oftalmológico, un ecocardiograma para ver si tiene una dilatación de la raíz aórtica, por ejemplo, homocistinuria si pensamos en esto, una imagen hipofisaria si pensamos en un tumor, por ejemplo, hipofisario que esté secretando hormona de crecimiento, un cariotipo si pensamos en alguna de las alteraciones cromosómicas, por ejemplo, o ya más específico, un estudio molecular orientado siempre a aquella sospecha diagnóstica de nuestro paciente. Entonces, y ya finalizando, ¿cuándo debemos estudiar un niño que tiene alta talla? Siempre que tenga una alta talla severa, más de 3 desvíos estándares, cuando es alto para padres, cuando crece con una velocidad de crecimiento acelerado, cuando tiene un desarrollo puberal que está fuera de los límites de la normalidad, cuando tiene alteración de las proporciones corporales, ya sea con miembros largos o cuando tiene macrocefalia, cuando tiene dismorfias, por ejemplo, que nos hacen pensar en algún síndrome genético, o si tiene, por ejemplo, discapacidad intelectual. Entonces, allí haremos las consultas, ya sea con genética o con endocrinología. Volviendo un poco entonces al título, alta talla, un motivo de consulta poco frecuente, realmente esto es así y cuando los padres consultan por alta talla es porque está asociada por lo general a algún otro síntoma, ya sea hiperlaxitud, escoliosis, discapacidad intelectual, dilatación de la raíz aórtica o alguna otra cardiopatía congénita o subluxación del cristalino. Por lo general viene entonces a la consulta por este otro síntoma más que por la alta talla en sí. Pero como vimos, la ausología es una herramienta muy útil para llegar al diagnóstico diferencial de la alta talla.
Es importante como pediatras diferenciar las variaciones de la normalidad, como es la alta talla familiar y la maduración rápida, de aquellos síndromes que vimos o causas endocrinológicas asociadas a la alta talla. Y por lo general, los niños con alta estatura no requieren de tratamiento, salvo aquellos niños que tienen una estatura mayor, predicha, por ejemplo, en varones mayor de 2 metros o en las mujeres mayor de 1,90. Pero la gran mayoría no requieren de tratamiento. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta aproximación al diagnóstico de niños con alta estatura. Los leo en el foro si tienen alguna otra consulta y desde ya muchas gracias por su atención.